Muy buenas tardes, mi nombre es Catalina Moya, como profesora de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación. Me complace darles la bienvenida a la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Estamos en el Salón Paulo Freire, en el cual nosotros hemos recibido a grandes panelistas y tenemos un espacio también de encuentro con la comunidad universitaria. En este encuentro me complace también saludar, nos honra con su presencia la embajadora de Palestina, doctora Vera Batú. Para que puedan hacer preguntas. Sí, perdón, mi pronunciación. Nos acompaña la embajadora de Argelia, Faiza Rahim Latou. Gracias. Nos dieron sus excusas las representantes de la Embajada de Cuba. ¿Mandaron sus excusas? Nos acompaña también la embajadora de Marruecos, señora Kienza El Gali. ¿Sí? Bien. Y también nos acompaña la señora Rosa Rodríguez, la primera, el señor Pedro Felipe Ramírez del Foro de Política Exterior. Gracias, profesor. Bueno, nuestro rector hoy día va a llegar a hacer el cierre de esta actividad cuando un poquito antes de que nos vayamos a tomar un café. La idea es una exposición respecto de los dos profesores de aproximadamente media hora. Me acompañan aquí a la izquierda Jaime Bedraco, él es doctor en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la UAM. Es cientista político y periodista, fue subdirector de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos y es autor de muy interesantes libros sobre el tema, como Palestina y la indiferencia de los Estados, razones por las que Israel debe comparecer ante la Corte Penal Internacional y la barbarie de los civilizados. A mi lado derecho, por supuesto, está el profesor Nelson Haddad. Él es un abogado distinguido, embajador de muchos países, representando a nuestro país en varios países, como Irak, Egipto y Ecuador. Es profesor de Derecho y Relaciones Internacionales y ha sido impulsor en Chile de la lista de juristas que han elevado las peticiones a la Corte Internacional de Justicia. Vamos a empezar, no porque me guste de manera específica, pero vamos a empezar por el profesor Haddad a mi derecha, quien nos va a dar una valiosa exposición respecto de las posibilidades de reforma de la ONU en términos de organización internacional. Profesor Haddad. Al profesor Haddad le gusta hablar de pie, así que me pido que le pasara el micrófono. Lo que sí, por favor, bien cerquita para que se escuche de la... Buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, agradecerle a Catalina la moderación. Quiero agradecer a Yemil Archa, el coordinador del programa, por supuesto al rector, a Antonio Ramírez, y saludar a mis queridas embajadora de Palestina, la embajadora de Argelia, la embajadora de Marruecos y a mi estimada colega Paz. Me corresponde iniciar mi intervención con un tema que lo hemos definido como una reforma estructural al sistema de Naciones Unidas, que implica aumentar el número de miembros permanentes con un criterio geográfico de representación y además considerando la regulación futura del veto. Esta
esta reforma viene o data de antiguo. Yo creo que llevamos 25 o 30 años discutiendo en Naciones Unidas la necesidad de reformar este sistema. La pregunta que uno se puede formular, y yo se la formulo a ustedes también, porque la política interna también se transmite a la política internacional. Y yo les pregunto, ¿quién se desprende voluntariamente del poder? Ahí está el meollo del tema. Al término de la Segunda Guerra Mundial, los países victoriosos, en reemplazo de lo que fue la Sociedad de las Naciones, creada en Versalles después de la Primera Guerra Mundial, crean una nueva organización que se llamó Naciones Unidas. Y los países victoriosos, como decimos en Chile, el Club de Toby, se tomaron los escaños del órgano decisivo del poder de esta institución. Por supuesto, los países derrotados, Alemania y el Japón, quedaron fuera del Consejo de Seguridad. Si nosotros lo analizamos con la perspectiva histórica, que han pasado 80 años y no se han realizado las reformas que este sistema necesita. Y frente especialmente al conflicto dramático de la invasión a Gaza y el genocidio que se sigue cometiendo en forma inmisericordia, sin piedad, con el pueblo palestino, nos damos cuenta que ha llegado la hora de efectivamente realizar una reforma profunda. No es posible que un solo país, dentro del Consejo de Seguridad, que tiene hoy día 15 miembros, hayan 14 a favor de la tregua y al alto al fuego, y un solo país, de frente a la Asamblea General, que tiene 160 apoyos a favor de Palestina y que tiene un total de 193 miembros. Esperamos que Palestina sea el número 194. Y frente a esta situación, estando en una posición contraria a la inmensa mayoría de los países que forman la comunidad internacional, violentando el principio fundamental que es la igualdad jurídica de los estados. Es decir, parecerá burdo el ejemplo, pero el voto de Estados Unidos vale lo mismo que el voto de Haití. No tengo nada contra los haitianos, pero así es la realidad. Pero eso no tiene valor. Y un solo voto, una sola persona que representa a Estados Unidos, levanta la mano y en 6 oportunidades se ha opuesto a la tregua y al alto al fuego. Esto a mí me parece de una inmoralidad, de una falta de ética, de una falta de democracia interna sin límite. Y si ustedes analizan los discursos del año pasado, por ir no tan lejos, y los de este año, en esos 5 minutos que los jefes de Estado tienen para dirigirse al Pleno, a la membresía, la gran mayoría tocó el tema de la necesidad de actualizar, de modernizar las Naciones Unidas al nuevo siglo, al siglo XXI.
O sea, esto es un imperativo hoy día, un imperativo fundamental. Esta es una propuesta que voy a hacer, por supuesto que hay varias propuestas de modificación, pero lo que me parece que sería justo y sería representativo es ampliar el actual Consejo de Seguridad, que tiene 5 miembros permanentes, ampliarlo a 10 miembros. Y en mi opinión yo incluiría como nuevos miembros a los países derrotados en la Segunda Guerra, que hoy día son potencias económicas, Alemania y Japón. También incluiría a Brasil, que es un subcontinente que representa a América Latina en general. Incluiría además a Sudáfrica, que representa el continente africano. Y desde luego incluiría a la India, por favor. 1.500 millones de habitantes y no forma parte del Consejo de Seguridad. O sea, estas son cosas como elementales de justicia y de lealtad. Y si ustedes se fijan, los tomadores de decisiones, lamentablemente representan a lo que se denomina el mundo occidental, incluyendo, por supuesto, los países europeos y Estados Unidos. Ellos son los tomadores de decisiones. ¿Y qué pasa con el resto del mundo? ¿Qué pasa con Asia? ¿Qué pasa con África? ¿Qué pasa con América Latina? ¿Qué pasa con los países árabes? Lo que se denomina el sur global. Están fuera de la toma de decisiones. Son meros espectadores de las decisiones que toma el mundo occidental cristiano. Y eso me parece otra y una segunda injusticia. O sea, hay que democratizar el funcionamiento de eso. Mira, estaba recordando, y lo traje porque lo tengo hace mucho tiempo. ¿Ustedes recuerdan cuando se crea Naciones Unidas y analizamos la Carta de Naciones Unidas? Hay un exordio, hay una introducción que se inicia el articulado con el fin de preservar, dice, a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, que 2 veces durante nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles, y a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, su dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, de las naciones grandes y pequeñas. Si ustedes recuerdan la historia, el siglo XX es llamado el siglo corto. Es el siglo de las 2 guerras mundiales. Porque hasta la intervención de Estados Unidos eran guerras europeas. Pudo haber sido otra guerra napoleónica, Francia-Alemania. Pero la intervención norteamericana la convierte en una guerra mundial. Y después de 4 siglos en que el imperio era Gran Bretaña, con todas sus posesiones insulares, durante la época del más duro y cruel colonialismo, hoy día creo yo que el imperio superó a Gran Bretaña y ya
en el siglo XX fue Estados Unidos, y hoy día la pregunta que nos hacemos algunos es si en el siglo XXI el imperio norteamericano sigue actuando como tal. Y cuando uno recuerda a los padres fundadores de la democracia más antigua de América, como es la Constitución norteamericana, uno piensa, ¿qué diría hoy día George Washington, Abraham Lincoln, Adams, etcétera? Cuando se declaran verdaderos gendarmes de la democracia, las libertades y los derechos humanos. Ya en esa época se está cumpliendo. Yo creo que hoy día estarían reclamando los padres fundadores por la conducta de Estados Unidos. Durante 6 oportunidades vetó el alto al fuego y la tregua en el conflicto. La verdad es que no es conflicto, es una agresión, es una invasión, porque Palestina, como bien sabemos todos, nunca ha tenido ejército. Es un pueblo pacífico, un pueblo de comerciantes, de agricultores, de pescadores. Nunca ha tenido ejército. Por eso que la guerra de 1967, que fue la agresión de 1967, logró Israel controlar la totalidad del territorio de Palestina, incluyendo Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental. Esta reforma mantendría los 10 miembros no permanentes que se eligen, como ustedes saben, cada 2 años por la Asamblea General. Y el veto, para ejercer el veto, o sea, el veto en solitario, uninominal, de un solo país, es imposible seguir aceptando. De ningún país, no solamente me refiero a Estados Unidos, teniendo enfrente a 160 países que están apoyando a Palestina. Y la paradoja es que los 14 restantes del Consejo de Seguridad estaban también a favor de la tregua. Entonces, el sistema tiene en su fondo una injusticia vital, imposible de aceptar. ¿Qué hacer? ¿Cómo logramos introducir una reforma que sea más justa? Yo creo que aparte de esto, que es lo medular, tenemos que fortalecer y darle más poder a la Asamblea General, en que están todos los países representados. Y en un sistema que se denomina, como dije, la igualdad jurídica de los estados. Todos valen, el voto vale lo mismo. Y eso es un imperativo hoy día. Yo creo que, en definitiva, esta agresión a Gaza ha puesto a Naciones Unidas en el peor de los mundos. Ha demostrado su completa incapacidad. En mi cátedra, mis alumnos me preguntan, ¿de qué sirve el derecho internacional, profesor? Cuando han pasado 2 años de esta masacre, de este genocidio. ¿Y dónde está Naciones Unidas? Es el órgano que debe preservar la paz y la seguridad internacional, si lo dice la propia carta. O sea, el sistema no ha funcionado.
no ha funcionado. Y creo que fortalecer a la Asamblea General es muy importante. Y estuve revisando los antecedentes, recordando la resolución, se llama Unidos por la Paz, R377, en que esta se establece que en los casos en que el Consejo de Seguridad no logra resolver la controversia, en ese caso debería actuar en reemplazo la Asamblea General por mayoría de votos. Y esa norma está vigente y la planteó el presidente Petro de Colombia, de invocar esta norma de la resolución R377, porque está a la vista que el Consejo de Seguridad no ha logrado resolver el problema de la paz y el problema de la seguridad internacional. Ha fracasado. No quiero terminar, porque podrán haber muchas preguntas, de rendirle un homenaje a un pueblo heroico, noble, pacífico, que ha sido devastado, ha sido destruido. Y es un pueblo que no se rinde jamás. ¿Pueden concebir ustedes que puede existir un gobierno como el del señor Netanyahu que deliberadamente, sistemáticamente, intencionalmente priva a sus habitantes de los suministros básicos para su subsistencia, por el fin de que mueran por inanición? Puede haber en el mundo un personaje tan siniestro que pueda realizar estas acciones. Yo no lo conozco, nunca lo he conocido. Yo creo que Netanyahu, cual sea la situación futura de la Franja de Gaza, tiene que enfrentar a la justicia penal internacional. Y me siento muy orgulloso de haber sido parte de los 620 abogados chilenos que interpusimos una denuncia penal por los delitos de crímenes de guerra y de lesa humanidad en contra de Netanyahu y el que era ministro de Defensa de la época, Yoav Galán. Acreditamos las imputaciones, las evidencias fácticas y jurídicas, viajamos a La Haya, hablamos con el fiscal, hicimos los catastros de las fichas individuales de las víctimas. No, en esa época fuimos en 2024, por supuesto, era menor el número al que tenemos hoy día de asesinatos, pero le llevamos las fichas que a lo menos acreditaban lo que se llama el motivo plausible para formular la imputación por ambos delitos, crímenes de guerra y de lesa humanidad, y expidió las órdenes de arresto que fueron ratificadas después
por la Corte Penal Internacional. Las órdenes están vigentes. Las órdenes están vigentes y van a seguir vigentes. Y si el señor Netanyahu llega a cualquiera uno de los países que ha suscrito el Estatuto de Roma, va a ser arrestado por la Interpol, la Policía Internacional, en el mismo aeropuerto para ser puesto a disposición de la Corte para su procesamiento. Porque esto no puede quedar en la impunidad. No puede haber impunidad. Estos son enemigos de la comunidad internacional. Hoy le tocó a Palestina, mañana le va a tocar al Líbano, le va a tocar, no sé, el Yemen, Siria, a cualquiera de los países árabes, para cumplir lo que ellos llaman el proyecto sionista del Gran Israel. Eso es. Eso es. O sea, en este momento, el genocidio que está llevando a cabo el señor Netanyahu es el crimen más inhumano, más cruel, más degradante, pero más abominable de todos los delitos. Cuando se trata de destruir, como bien lo dice el Tratado Internacional de Prevención y Sanción del Genocidio del año 1948, cuando intencionadamente se pretende destruir parcial o totalmente a una etnia, a un pueblo, a una unidad religiosa, social, en todos los sentidos. Esto es llevar al exterminio. Y han querido limpiar, primero arrasar en forma brutal lo que es la infraestructura de Gaza. En un 95% están todos los edificios destruidos, las viviendas destruidas, el agua. Y además se ha cometido un segundo delito, que es el delito de ecocidio, cuando producto del lanzamiento de las bombas prohibidas por las convenciones de Ginebra, como napalm, el agente naranja, el fósforo blanco, que han quemado a los niños de una manera brutal. Han destruido la naturaleza, han destruido la agricultura, en fin. Y el segundo modo de eliminar, porque se trata de eliminar un pueblo, es justamente el usar el hambre como arma de guerra. No teníamos memoria, ni siquiera en las guerras mundiales. Quiero terminar, y estoy por supuesto atento a la pregunta. Respecto del plan de paz, entre comillas, que ha surgido estos últimos días. Por supuesto que estamos de acuerdo con la tregua para evitar más muertes. Estamos de acuerdo con el fin de los bombardeos. Estamos de acuerdo con abrir los cauces para lograr que la ayuda humanitaria llegue a los palestinos que están en un estado famélico. Eso me parece bien. Pero dentro del acuerdo hay elementos que no están definidos, y como no le creo ni a Trump ni a Netanyahu,
yo siempre estoy pensando que aquí hay o se esconde una trampa. En primer lugar, Israel, y esto lo supe de muy buena fuente, el texto original del acuerdo lo modifica el propio Netanyahu cuando viaja a Estados Unidos. No hay retirada de las tropas israelíes de Gaza. No hay retirada. Al final quieren excluir a la Autoridad Nacional Palestina y a Hamas del gobierno. Es como llegar a los extranjeros a gobernar Chile. Imposible de aceptar. Imposible de aceptar. Yo creo que hoy día, querida embajadora, pienso que es un gran momento histórico para la OLP, para lograr una verdadera reconciliación interpalestina de toda su fuerza, de todas sus facciones, de sus partidos, de sus movimientos, para enfrentar esta difícil tarea. Porque lo que hemos estado viendo y hemos visto en las fotos, que el yerno del señor Trump quiere construir un resort. Es un agente inmobiliario, algo que parece patético. No tengo palabras para describir aquello. Por eso que es importante hoy día más que nunca la unidad de toda la fuerza palestina. Hay que hacer un esfuerzo de unidad. Y me acordaba también, embajadora, que la resistencia también es una cuestión fundamental. Lo repito, la cuestión de la resistencia es una cuestión fundamental. No hay liberación sin resistencia. Yo recordaba el caso de Argelia. Desde el 52 al 62. ¿Se imaginan ustedes que en pleno siglo XXI Argelia todavía estaba bajo la colonización francesa, en que toda la agricultura estaba en manos de terratenientes franceses? En la década del 60, 10 años duró bajo recuerdo a Ben Bella, que comandaba el Frente de Liberación Nacional Argelino. Tú te acordarás, yo también de eso. Y lucharon contra el ocupante y lograron, después de 10 años, su independencia nacional. Yo la felicito. Felicito al pueblo argelino también. Eso. Muchas gracias.